Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Mario Ulises Ávila Ordóñez, médico graduado por la Universidad de Nayarit. Cuenta con alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir por parte de nuestro instituto. Presidente de la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica. Actualmente adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá hipersomnias, una actualización. A continuación, le cedemos la palabra. Pues hicimos una pequeña actualización de lo que es la hipersomnias y en realidad encontramos pocos artículos del 2014 al 2017. Pocos han sido los cambios en realidad y pues sigue estando todavía en la clasificación internacional de trastornos del sueño. Entonces estamos ubicados precisamente en este sitio, según la clasificación internacional de trastornos del sueño, en la revisión número 3, y vamos a hablar brevemente de estas situaciones. Algunas que a mí en lo particular me llaman mucho la atención porque, bueno, pues yo trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, pero también trabajo con personal naval militar, es decir, ellos están constantemente privados de sueño, etcétera, y como médico, pues no solamente me interesa la salud de mis militares, sino el trastorno que le están ocasionando a sus chiquitos, porque es gente que la gran mayoría vive en zona conurbada, que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo y a la escuela de estos niños, entonces los traen prácticamente en calidad de bulto. Entonces sí es algo que valdría la pena mencionar y después podríamos discutirlo con mucho más calma. Básicamente ocurre o afecta a un 10 al 25% de la población general. Sin embargo, considero aún que no se contemplan prácticamente los chiquitos. De las modificaciones que ha existido, algunas definiciones previas de hace algunos años, es precisamente que es la incapacidad de permanecer despierto con episodios reales de sueño por un periodo de 3 meses. Anteriormente había una clasificación que decía 1 mes. Y la escala, obviamente esto utilizamos instrumentos para cuantificar y ser más objetivo en la situación de valorar la hipersomnia. En este caso, la más conocida es la escala de Epworth, pero esta escala, que desafortunadamente no está validada para población mexicana, me parece muy adecuada y ojalá haya investigadores aquí que la pudieran empezar a aplicar en población infantil y que los papás sean los que estén respondiendo a este tipo de situaciones. Es la escala de Stanford y validarla obviamente para nuestra población muy particular. Esta es la mejor escala que hemos utilizado y que además está validada. Primero fue validada por el doctor Ulises Jiménez y después hay otra validación que fue del 2013. Entonces prácticamente, aunque no se observa, curiosamente ya aquí en mi tablet, sí, está toda la escala que prácticamente todos conocemos. Obviamente los resultados, puntuación más de 10 a más, indica somnolencia excesiva diurna, lo demás es fatiga y hay que hacer un diagnóstico diferencial al respecto. La fatiga obviamente tiene dificultad para dormir, la hipersomnia diurna sí se duerme. Y es que no sé si ustedes alcancen a ver bien, ¿sí? Bueno, algunas de las causas de la somnolencia excesiva diurna, pues obviamente es el poco tiempo que tenemos para dormir, apnea obstructiva del sueño,
entre otras situaciones los del ritmo circadiano, que esas son muy interesantes, sobre todo ahora con la tecnología que les acercamos a nuestros hijos, les facilitamos desafortunadamente ahora una televisión en la recámara, y en general les propiciamos que tengan una muy mala higiene del dormir y les provocamos esa fase retrasada de sueño. Otras situaciones por las que nos podemos ver afectados, pues obviamente son por causas orgánicas, como el síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de extremidades, y las hipersomnias de origen central, como es la narcolepsia, el síndrome de Klein-Levin, la hipersomnia relacionada a la menstruación y las hipersomnias idiopáticas. Okay. Otras comorbilidades que pueden aparecer precisamente y dar esta sintomatología de una hipersomnia, pues es precisamente la anemia, el hipotiroidismo, algunas otras situaciones que también nos involucran mucho, que es precisamente la obesidad. Recordemos que ahora somos el primer lugar en el mundo de obesidad, tanto en adultos como en niños, desafortunadamente, y esa es una causa importante que tendríamos que tratar antes de diagnosticar una hipersomnia pura. Trastornos de ansiedad y el abuso de sustancias también. También nosotros que estamos proporcionando fármacos en psiquiatría, en neurología, etcétera, generalmente al inicio el paciente refiere hipersomnia precisamente por la adaptación de los fármacos a su cerebro. Entonces al principio puede ocasionar este tipo de situaciones, y obviamente son las benzodiazepinas, barbitúricos, opioides, etcétera, situaciones que prácticamente son del uso rutinario, del uso diario. Los elementos que son muy importantes en la evaluación de la somnolencia excesiva diurna, pues obviamente es el tiempo que dura nuestro paciente en cama, la descripción del tipo de recámara, y en base a esta descripción y este tipo de situaciones, nosotros hemos tratado de promover que las polisomnografías, muchos no estaremos de acuerdo por el riesgo que existe salir a los domicilios, lo ideal sería hacérselos en su domicilio, pero bueno, también las actividades antes que realiza el pacientito, hay que implementarles buena higiene de sueño, que eso nos ha dado mucho resultado ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría con el doctor Jiménez Genchi, que se les da este tipo de conocimientos a los pacientes y sus familiares, y tenemos menor número de pacientes con este trastorno. Más o menos preguntar en cuánto tiempo aparece ya el sueño, si presenta despertares, el número y la duración de estos, y si tiene siestas, el tiempo en que las duerme y cuánto duran estas siestas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra de las siestas, pero mínimo podemos recomendarles que duerman antes de las 6 de la tarde, para que a la hora, si están durmiendo a las 9, 10 de la noche, bueno, pues no se vea tan afectado su sueño, ¿no? Dentro de estos trastornos de hipersomnia excesiva, pues están los denominados de origen central, que es la narcolepsia. Y nos interesa mucho a nosotros en particular en Marina, porque si recuerdan en el 2009, el brote de influenza, bueno, pues nosotros apoyamos muchísimo y bastante de nuestro personal fue vacunado a partir de esa situación. Entonces hubo un pequeño punte, coincidentemente con los datos que tenemos aquí a continuación, en relación a la presentación de narcolepsia, que realmente es poco significativa para la población que tenemos en general. Esto afecta más o menos al 0.3 y 0.16 de la población en general, y aproximadamente un 5% de los casos, bueno, pues son familiares, es decir, hay un factor genético que contribuye y hay un factor infeccioso con una respuesta inmunológica, que es lo que propicia que aparezca el cuadro como tal, ¿no? Aquí podemos observar entonces la gráfica. Este es el año 2009, a partir de la aparición del H1N1, que recuerden fue a finales del 2009, en el 2010 ya se tenían muchas vacunas y hubo un repunte bastante importante. Este es uno de los factores
que facilitó la presencia de narcolepsia. Otro es el factor estacional, es decir, de abril a julio es donde más frecuentemente aparecen. La tetrada que presenta obviamente es somnolencia, cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas. Lo más común que podemos encontrar, lo más frecuente es somnolencia y cataplejía. Y de ahí es que en la nueva clasificación que veremos un poco más adelante, se divide en narcolepsia tipo 1 y narcolepsia tipo 2. Esto es idealmente, sin embargo, en México no tenemos las posibilidades más que en forma clínica de poderla nosotros hacer el diagnóstico diferencial. Se presenta la cataplejía del 60 al 70%, que eso ya era ampliamente conocido. En la clasificación de la narcolepsia les comentaba que está el tipo 1 y está el tipo 2. En el tipo 1 niveles bajos de hipocretina en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes ha hecho el trámite, son más o menos 30,000 pesos mexicanos que cuesta mandar a hacer la prueba a Estados Unidos. Entonces realmente no podemos subrogarla, ¿no? Hasta el momento. El tipo 2 tiene niveles normales de hipocretina y lo hacemos prácticamente con un diagnóstico clínico. Este es el modelo fisiopatológico de la narcolepsia, en donde hay un proceso inflamatorio, un proceso genético, es oportunista y aleatorio, y finalmente terminan matando o disminuyendo la cantidad de neuronas en el hipotálamo. También existe ya imágenes en donde hay zonas de atrofia multifocales, que es muy importante hacer la correlación, etcétera. Y este es precisamente el antígeno leucocitario humano, que es el DQB1-0602, que aparece en el 98% de estos pacientes con cataplejía. Vamos a hacer rápidamente lo que es la polisomnografía. Bueno, pues algunos de los detalles que son importantes considerar en la actualidad es que anteriormente hacíamos la polisomnografía y posteriormente hacíamos la prueba de latencias múltiples. Actualmente se utiliza que si en los primeros 15 minutos de la polisomnografía aparece precisamente los ORREMS, entonces se puede contemplar como el primero de la prueba del siguiente día, y al siguiente día se le hacen las latencias múltiples, ya 2 o más es una prueba positiva para narcolepsia. Esta es una de las modificaciones que han estado sucediendo, y bueno, pues la logística prácticamente es que podemos utilizar la actigrafía una semana previa a hacer la polisomnografía. Debemos quitar las drogas que puedan modificar el sueño, etcétera, y en general estudiar prácticamente las conductas o las costumbres de sueño de nuestro paciente. Otra situación que quisiera comentarles es que para mí es muy importante que desafortunadamente por cuestiones institucionales el paciente acomoda su sueño a las necesidades del laboratorio y no el laboratorio a las necesidades del paciente. Ese es algo que debemos de contemplar y que bueno, seguramente lo podremos discutir en un futuro a corto plazo. De las hipersomnias idiopáticas, bueno, pues afecta más frecuente a las mujeres. Estos tienen algunos antecedentes, procesos virales, anestésicos, trauma craneoencefálicos, etcétera. Presentan o tienen siestas largas, no reparadoras. En las mañanas se despiertan, pero pues es un poco difícil despertarse. Generalmente presentan cefaleas, palpitaciones, etcétera. Y aquí realmente pues no es tan necesario hacerle latencias múltiples, generalmente no aparece ningún SORREMS, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues es muy importante. Hay bastantes medicamentos. Aquí está la Federación Americana de Medicina y está también la europea, en donde obviamente pues cuestiones tienen que influir, cuestiones económicas en cuanto a los laboratorios, etcétera. Pero concluyendo esto, en realidad
De los medicamentos que tanto son avalados por la Asociación Americana, la FDA, perdón, y la europea, nosotros contamos actualmente con el metilfenidato, que es de fácil acceso. Me estaban comentando precisamente que el modafinil ya había desaparecido, no sé si tengan alguna noticia de esto, y aparece entonces el modafinil, ¿no? Entonces, desafortunadamente no se ve muy claro, pero está aquí. Estos dos medicamentos son los que utilizamos con más frecuencia, que los encontramos en México, porque de repente recetarles algo que no existe a los pacientes o que es muy difícil de conseguir, en realidad los ponemos en un vía crucis que no creo que sean merecedores de ellos. Facilitarles una adecuada higiene de sueño, facilitarles un medicamento que está al alcance de sus manos, etcétera. Yo creo que es la mejor opción que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención.